Envíenme, por favor, hoy los grupos vía correo para asignar los temas de la revisión bibliográfica. Ok, hay un grupo ya, es el de Paola y compañía. Son 4 grupos en total, o sea que los restantes miembros creen sus grupos y envíenme el listado por correo. ¿Ok? Si hay alguien aquí, como yo sé que siempre hay por lo menos 1 o 2 personas que faltan, notifíquenles, pero tienen que responder a más tardar mañana con esos grupos. ¿Ok? Para, para poder asignar los temas de la bibliografía. Si alguien viene y lo están queriendo localizar para que se una a un grupo y no contesta, ustedes manden el grupo. Después veremos qué se hace con esas personas que no se dan por convocados. ¿Ok? Entonces, el, el tema de hoy es transporte transmembrana demás, y demás funciones asociadas a las membranas. ¿Ok? Entonces, en general, nosotros hablamos de que en biología se habló de que la membrana celular es una doble capa de lípidos, etcétera, etcétera. Pero esa, como de costumbre, solo es parte de la historia. O sea, si yo tuviera una sola capa, una sola bicapa lipídica, y no tuviera un mecanismo de transporte a través de la membrana, no pudiera hacer ningún intercambio. Por lo tanto, aquí tengo una serie de mecanismos necesarios para transportar sustancias y vamos a, de hecho, determinar que hay dos, dos maneras de hacer que algo o dos condiciones en las cuales se pueda atravesar la membrana. La primera es que estemos hablando a nivel de transporte molecular. ¿Okay? Vamos a hablar de cosas como azúcares, aminoácidos, esteroides, cualquier lípidos, y esos van a tener una serie de mecanismos específicos de transporte. 2 sería ya cuestiones o macromoléculas, proteína entera, o cosas como un microorganismo, o sea, procesos de endocitosis. Las dos cosas tienen que ver con el transporte de membrana, pero los mecanismos básicos son bien diferentes. Entonces, tomemos en primer lugar el hecho de que para que una célula esté en función, tiene que generar necesariamente, tiene que haber alguna diferencia entre la composición interna de la célula y la composición del medio que la rodea. Y que por lo tanto aquí vamos a hablar de que va a haber algún tipo de proceso de permeabilidad selectiva. Veamos por ejemplo, compartamos, déjame ver. Ahí tenemos un caso, es la figurita que está aquí al lado, ¿eh? La diferencia o en la composición química de los líquidos intracelular y el líquido extracelular que la rodea. Si se dan cuenta, hay diferencias, ¿okay? No vamos a detallar todo eso, pero ver que hay diferencias notables en la composición de una u otra cosa, ¿no? Okay, por ejemplo, sodio, la diferencia importante, por ejemplo, el sodio, 142,4, potasio 4 versus 140, yo manejo 130, pero los números exactos no, no son lo que viene al caso, ¿ok? Es, la idea es que ahí tenés bien visible la diferencia de las dos cosas. Ahora, eso implica que
estas, esta diferencia es mantenida ya sea por difusión, ¿ok? O sea, porque se van a mover de un lado a otro de la membrana, o porque existe alguna manera para transportar activamente una sustancia y concentrarla en uno de los dos lados de la membrana. Ahora, empecemos por el primer principio. Si nosotros hablamos de difusión, implica que una sustancia tiene que ser capaz de, número uno, disolverse en los lípidos de la membrana y pasar al otro lado sin que sea obstruido por estos componentes de membrana. Uno. Dos, de que la difusión siempre va a ser a favor de un gradiente de concentración, o sea, de mayor a menor concentración, siguiendo las leyes de la física. Ahora, eso implica que algunas sustancias son capaces de pasar la membrana sin necesidad de que haya algún tipo de canal para su transporte, pero esa lista de sustancias es relativamente limitada. ¿Qué cosas pueden atravesar la membrana sin necesitar un transportador o un poro o un canal? Los gases. Los gases. ¿Ok? Primero los gases. O sea que los gases no están sujetos al principio de selectividad. Sustancias liposolubles. Los lípidos que son capaces de disolverse en los lípidos de la membrana, o sea, transitoriamente, si querés, se fusionan y son parte de la membrana y pasan al otro lado. Y tres, aquellas sustancias que son solubles tanto en agua como en lípidos. No me dirás si eso existe. Sí. El ejemplo más clásico es el alcohol, el etanol. Es soluble en agua y en grasa. O sea, yo puedo mezclar alcohol con agua, como lo saben todos los cantineros de discoteca que han existido en este mundo, ¿ah? Famosos por diluir bebidas. Pero también puedo disolver, si yo mezclo alcohol, por ejemplo, con isopropanol, con, por ejemplo, queroseno o tiner o alguna sustancia, con alguna dificultad los puedo mezclar. O sea que estos pues no son limitados por el hecho de que haya una barrera. Ahora, sorprendentemente, el agua tiene dificultades para pasar. Ahora veamos acá el punto de la difusión. Vamos a volver a compartir. Ahora, todo lo demás, en particular todas las sustancias que son solubles en agua y el agua misma no pueden atravesar la membrana. ¿Ok? Debido a que precisamente la existencia de esa dicapa lipídica impediría que se mezclaran con los lípidos de la membrana. Aquí necesitamos por fuerza entonces un mecanismo de transporte, necesitamos un tipo de canal transportador. Y aquí es a donde voy. Vamos a ver. Dame un momentito. Ahí. Mira la figura aquí, al lado izquierdo. Vamos a hacer más grande esto. Vemos que hay dos mecanismos acá. El primero, estamos aquí a la izquierda, difusión simple. El primer caso es la flechita de la izquierda, difusión simple sin ningún tipo de intervención acá. Ya dijimos, gases, lípidos, algunas sustancias como alcohol, o sea, sustancias que que tienen componentes tanto polares como no polares. Me interesa de todas esas los gases, porque son la principal cosa que vamos a tener que hablar fisiológicamente. Quiere decir que las concentraciones de gases como el oxígeno
siempre van a ser guiadas sencillamente por un gradiente de concentración. Pero bueno, en el caso del oxígeno no vamos a hablar de concentración o de CO2, vamos a hablar de presión parcial de los gases, ¿ok? O sea que si yo aumento la presión atmosférica, suponete que estoy aquí en mi oficina y que me tomé el costo de convertir mi oficina algo así en una cámara hiperbárica, ¿ok? Tengo compresores y sellada la oficina y no sé qué, y aumento la presión atmosférica aquí al doble, ¿ok? La presión parcial de oxígeno obviamente va a subir, es función de la presión atmosférica, y la presión de oxígeno en sangre y tejidos míos va a ajustarse correspondientemente, ¿ok? Lo mismo va a suceder si reduzco la presión, si hago al contrario, pongo sello aquí y tengo alguna bomba para extraer aire y bajo la presión atmosférica, hacer una cámara de vacío parcial, una cámara hipobárica, y entonces mi concentración de oxígeno mi presión parcial de oxígeno en sangre va a ser reflejo de la presión atmosférica y va a ser menor de lo normal. Fíjense bien que la concentración de oxígeno no cambió. Corríjome con ese error físico, pero la presión parcial sí, ¿ok? O sea que siempre va a haber un gradiente de presión de oxígeno desde la atmósfera hasta los tejidos, cosa que después va a regresar para complicarnos un poquito la vida cuando vaya a hablar del proceso respiratorio. Ok. Ahora, el paso número, en el segundo, perdón, no, espera, ¿qué pasó acá? Ahora sí, creo. En el segundo caso, ahí tenemos, dice, proteína del canal y vemos que hay difusión simple. Ves que este es el caso más típico. Tenemos una sustancia que es hidrosoluble. Aquí tenemos el agua misma, pero podemos tener cosas que son solubles en agua. Aminoácidos, de las cosas importantes, aminoácidos, electrolitos, o sea, iones como sodio, potasio, magnesio, cloro, calcio, van a pasar a través de una proteína. Y si te das cuenta, esa proteína del canal, ahí te la representan como un túnel, porque básicamente eso es lo que tenés. Una proteína que tiene un extremo abierto a cada lado de la membrana, adentro y afuera. En este caso vamos a pensar que la parte de arriba del dibujo es afuera. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esa proteína, ese túnel molecular que tiene que cumplir con una característica. Es lo que me da la selectividad aquí. ¿Ok? Esa proteína va a manejar, decíamos, dos cosas. El túnel va a tener que tener un diámetro o un tamaño específico. Eso es en particular para los electrolitos, donde la medida del diámetro efectivo del canal tiene que ser correspondiente a la medida del ion que está pasando, ¿ok? Simple cuestión de tamaño. Si es muy grande, no pasa. Dos, que la carga eléctrica, ¿ok?, de todos los residuos de aminoácidos que dan hacia la luz de esa tubería molecular tiene que ser complementaria a lo que estamos transportando, en particular para cosas que se ionizan. Quiere decir que, por ejemplo, para el magnesio, que tiene carga positiva, el túnel tendrá que tener carga negativa en su pared. Y para el cloro, carga positiva y así por el estilo. 3. Para moléculas grandes, en particular para moléculas como
aminoácidos. En la entrada del canal vamos a tener un sitio de unión a la sustancia que se está transportando, y ese sitio de unión, su forma, ¿ok? Aquí estamos hablando otra vez de modelos similares a la llave de la cerradura. Su forma va a tener que ser compatible con la forma de la molécula que estás transportando. O sea, actuar en el sentido de que trabaja como un llavín. Si no ajusta a la forma de la proteína, no va a pasar. Pero a todo esto, los canales, estos canales proteínicos, en primer lugar, están permanentemente abiertos, ¿ok? O sea, no hay, hasta este momento, no hay nada que defina su dirección de transporte, ¿ok? En el sentido de que si yo vengo, vaya, voy a tu casa y hago un claro para una puerta, esta puerta la puedo usar para entrar y salir de la casa, ¿no? Es más, no hay puerta, solo hay un hoyo, porque no he puesto el tablero en la puerta. O sea que en ese sentido yo puedo entrar y salir como me dé la gana. La determinación entonces de la dirección de esa difusión simple permitida por proteína, sencillamente está otra vez a merced del gradiente de concentración. Ahora, este túnel molecular puede tener ahora una variante que no está representada ahí, y es el concepto de un canal unido al receptor. Dicen. Pero entonces en mi casa, en general, yo tengo puertas, ¿no? Yo tengo puertas, o sea, no está abierta al exterior. Si pretendo que haya algún grado de control del paso. Entonces, hay una variante de este túnel molecular que es el canal unido al receptor. Y el canal unido al receptor sencillamente implica que no solamente cambia un poquito la cuestión, porque ya no es un canal pasivo, sino que ya tengo un canal que está con su estado normal, es cerrado, ¿ok? Asumo, por ejemplo, que el portón de tu casa está normalmente cerrado, ¿ah? Bueno, depende de qué tan amigable seas, pero es su estado por defecto. O sea que tenés que tener no solamente un estado cerrado por defecto, sino un mecanismo para abrirlo cuando el caso lo amerita. Y ese mecanismo implica que hay un receptor para X sustancia, que en este caso es parte de los sistemas de mensajería que vimos en la sesión pasada. ¿Ok? ¿Cómo se llama esa sustancia mensajera? Bueno, cambia el nombre. Puedes llamarlo hormona o puedes llamarlo neurotransmisor si estás en el sistema nervioso central. El mecanismo es muy similar. Abre un canal. Ahora, ese canal, como sabemos, está nuevamente sujeto a las leyes de la difusión de sustancias, o sea, al gradiente que hay ahí. Fíjense bien que, de hecho, no solamente voy a hablar de gradiente osmótico porque me estaría quedando corto. Dejémosle gradiente, porque veremos que hay más de una manera de movilizar esa sustancia. Ok. Ahora, algunas sustancias son movidas siempre en forma pasiva por un gradiente, pero vamos a tener ahí el caso número 3. Difusión facilitada. Ahora, en la difusión facilitada, nuevamente tenemos un canal proteínico, pero esta proteína del canal ahora cambia un poco su diseño. No está permanentemente abierto, sino que está
sino que está abierto selectivamente. O sea, tiene que venir X sustancia que estás transportando, unirse al lado, generalmente al lado externo de la membrana, y esta proteína es capaz de dar la vuelta, tener algo así. Mira, ¿cómo te lo explicar? Es como las puertas giratorias, ¿ya? De hecho, en el banco tienen un tipo como de canal cuando estás transportando cosas a la bóveda. ¿Nunca te has fijado en eso? Está la gente en la bóveda del banco encerrado, ¿va? Encerrado, pero no tienen contacto con el exterior. Entonces yo quiero enviar algo para adentro. Entonces tienen una especie como de cilindro que da vuelta. Pones el paquete acá, le das la vuelta al cilindro, la persona lo recoge al otro lado y lo vuelve a mover y otra vez. O sea, solamente está dejando pasar un paquete a la vez. Y en este caso de la difusión facilitada es muy parecido. Esta proteína transportadora captura una molécula, la cual obviamente tiene que ser compatible con el canal, gira para entregarla al otro lado de la membrana, suelta y regresa. Ahora, esto tiene dos consecuencias. Primero, el transporte fácil, la difusión facilitada, tiende a tener una particularidad. Se aplica una cuestión que no sucede con los canales proteínicos simples. En un canal proteínico simple, la velocidad a la cual ocurre esa difusión solamente depende de la diferencia de concentraciones. O sea que en teoría, sería ilimitada. O sea, sería ilimitada y sería totalmente dependiente de esto. Cuando hablas de difusión facilitada, hay una velocidad máxima o un ritmo máximo a través del cual puedes mover sustancias a un canal. ¿Ok? Esto está determinado por el hecho de que estas proteínas transportadoras tienen una capacidad fija. O sea que mientras haya un gradiente de concentración y dicen, bueno, este transportador es capaz de moverme, ponele, 100 miligramos por minuto de esta sustancia. No importa cuánta diferencia de concentración haya en el lado de afuera versus el lado de adentro, no puedes hacerlo transportar a más de esa velocidad, porque sencillamente ahí topa, ahí se satura el transportador. Y esto me interesa particularmente cuando estas transportadoras hacen mecanismos, por ejemplo, de recaptura o de recuperación de sustancias, caso del riñón, donde vamos a encontrar que estas transportadoras tienen un límite de transporte y entonces vamos a hablar de transporte máximo. Y me dicen, son capaces de recuperar hasta tanto. Más allá, sencillamente se pierde. Y este es un mecanismo fisiológico interesante porque me permite mantener la concentración de X cosa fija en un límite. Fija en un límite y no pasarme de él. Porque sencillamente ese límite está determinado por la capacidad de transporte. Ahora, a todo esto, estos procesos están siendo movidos por uno o varios gradientes. El primer gradiente que tenemos es un gradiente de concentración, o sea, una sustancia hay más de un lado y menos del otro. El movimiento va a tener que seguir una ley. ¿Qué ley será esa? La de los ayotes que usted menciona. Exacto, estamos otra vez hablando de la ley de los ayotes. Para abajo, todos los ayotes ruedan. Pero no es no es la única ley que se nos va a aplicar acá.
tenemos dos situaciones más. La primera, o tres. La primera, vemos ahí el hecho y esa flechita toda aleatoria, así toda implica que cuando hablamos de difusión a nivel de una de molecular, la difusión me está haciendo, me voy a compartir. Ahí. La difusión implica que mientras más concentración hay de una sustancia, mayor cantidad de moléculas hay, pero las moléculas se mueven al azar, ¿ok? Uno de los principios de la física te dice que el movimiento de una molécula en un medio no está determinado, o sea, libremente, por ejemplo, de un gas, no puede, es indeterminada e indeterminable, ¿ok? O sea, que se mueve para donde quiera. Mientras más sustancias hay, más posibilidad hay que el movimiento de una molécula de estas la empuje a través del canal. Ahora, ¿qué me puede aumentar la movilidad de una molécula? En primer lugar, aparte del aumento de la concentración, también tengo, aunque en condiciones fisiológicas esto no es muy común, que tenga un gradiente térmico, ¿ok? Las moléculas, en particular de los gases, se van a mover de mayor a menor temperatura, ¿ok? Si yo aumento la temperatura en un sistema, aumento la movilidad, ¿no? La movilidad de las moléculas en ella y por lo tanto aumento la difusión, ¿ok? Y eso lo puedes comprobar en la cocina de tu casa, ¿no? O sea, agarra una cucharadita de azúcar y trata de disolverla, que al fin y al cabo es un proceso de difusión, en agua caliente, como para hacer café. No cuesta mucho. No, hagámoslo con una sustancia más densa y más difícil de disolver. ¿Has probado disolver leche en polvo en agua helada? ¿Paola? Es lo mismo de cuando uno disuelve Milo o Nesquik en agua helada, quedan las pelotitas ahí arriba. Nesquik, pero disolver Nesquik en agua. No, doctor, ¿quién hace eso en leche? Pues me dijiste en agua helada, ¿ok? No, yo no sé si alguien quiere disolver Nesquik en agua, ¿ok? O su presupuesto está mal o no. O para gustos hay de todo escrito. Vaya, es como por decirte, si yo tengo un poco de ice cream de vainilla, ¿qué usaría como cucharita, va? Hablamos de gustos. ¿Qué crees que yo utilizo para agarrar el helado así? Una galleta. Doritos. ¿De queso picante? No, papas fritas, mejor. Antes, por supuesto. Papas con heladito es un clásico. Igual, ¿sabes qué? Tajadas de plátano verde. Eso es un clásico. ¿Ok? O, aunque es un poquito más difícil porque es quebradizo, la mejor cuestión para agarrar helado, ¿cuál es? Así, de ese estilo. ¿Qué es la mejor sustancia que hay para agarrar heladito de vainilla? Así? Usted había dicho plátanos maduros, pero no sé. Verdes. Y en todo caso, verdes, porque los maduros se deshacen o no. Maduro es excelente, pero normalmente vos le servís el helado sobre los plátanos. No, ¿sabes qué es excelente? Bacon. Cuando lo freís para que esté tiesecito. O haces un sundae canadiense. Con maple syrup. Ajá, jarabe de maple y bacon. Ese es una vez a mi hijo le dijeron, pues, eso de esas clases, de como un quinto, sexto grado, que preparara algo para una receta para demostrar a la clase y envió esa receta. La maestra se escandalizó, pero con sus compañeros fue un éxito.
Hay que probarlo, doctor. Ok. ¿Nunca has probado? Mira, necesitas helado de vainilla, de buena calidad, ¿ok? Conste, el helado muy de vainilla de mala calidad se queda como cristaloso y se derrite, fíjate, en presencia de jarabe. Agarras helado, por supuesto, llevas un poco de, una buena cantidad de jarabe de maple, tosta el bacon, para ponerlo así como pondría galletitas, y luego agarrar agarrar un poquito más de bacon, bien tostado, y lo deshaces así, como si fueran sprinkles, ¿ok? Adicionalmente, alguna gente le agrega un par de líneas de jarabe Hershey, ¿ok? También funciona muy bien, ¿sabes con qué? Si no querés vainilla, ron con pasas, ¿ok? Pero por si todavía no lo sabías, te imaginas que en la casa, mira, puede que en el freezer, yo no me acuerde de que hay que comprar carne y que hay un lío y que haya que ir a comprar el Power Chicken, pero ice cream. Si no hay helado en la casa, yo armo un berrinche, no un berrinche, una rabieta de primera, ¿ok? Tiene que estar ahí porque ese es una de esas cosas, lo primero que ando buscando yo cuando se me ocurre almorzar y no tengo ganas de buscar nada, es ice cream. Conste, no soy el único. Eso se lo aprendí a mi papá, que tiene obligatoriamente que tener por lo menos un galón de helado en la refrigeradora. Y cuando a mí se me acaba el helado, pues hago lo que cualquier persona sensata, responsable y adulta hace. ¿Ir a comprar más? No, ir a robar el helado al refrigerador. Ajá. Robarle a mis padres, como lo he hecho durante los pasados 52 años. Que no es la cosa más grande que me haya llevado en la cocina. Una vez me llevé un pavo con todos los accesorios. Fue un 24 de diciembre, un 23 de diciembre. Es una historia más larga, pero... Pobrecita doña sí. Carmencita, doctor. Mi mamá es feliz con eso porque le provee la oportunidad. Por cierto, volvió al colegio. Está de vuelta en la Salle. Hoy es el primer día de clases. Sí, pues ahí está ella. No, no porque le provee a mi mamá con la oportunidad de ejercer su deporte favorito. Irse de compras. Arrastrar a mi papá para que la ande por medio de San Pedro Sula comprando cosas. Mi mamá cuando está aburrida va y se compra algo. Si lo necesita o no lo necesita, ese es el rollo de ella. Y generalmente no lo necesita y termina queriéndomelo regalar a mí o a mi hermano. Mira, mijito, compré esta mesa, qué bonita es. A mí no me cabe un mueble más en la casa. Sí, pero es que lo que pasa es que tengo dos. Pero que compraste otra. ¿Ah? Y así por el estilo. O sea, hay gente que se va a pasear a la playa o a tomarse un café. Mi mamá se va a meter a PriceMart. En serio. En serio. Es increíble. Por mí feliz. ¿Ah? Porque generalmente anda buscando cosas. Mira, no quieres tal cosa, cómprala, yo te la pago. Me ahorra a mí el costo de tener que ir a buscar nada, porque yo odio salir si no es para cuestiones de trabajo. Ahorita con lo del corona, me he metido una semana aquí en la casa. Tengo con qué entretenerme, dar clase o lo que sea. Pero bueno, regresemos al asunto. Estábamos con la idea de que aquí tengo un gradiente térmico. Y el gradiente térmico también me facilita la difusión. No, sin embargo, se ve mucho aquí en este caso porque generalmente estamos asumiendo que en sistemas fisiológicos todo está trabajando esencialmente a la misma temperatura y que para la mayoría de nuestras discusiones asumimos que dentro del organismo todo está funcionando a 37 grados, pero hay circunstancias donde el gradiente térmico sí me va a interesar. Ahora, ya tenemos entonces diferencia de concentración, diferencia de temperatura
El tercero de los cuatro es la diferencia de carga, lo que vamos a llamar un gradiente electroquímico. Y ese gradiente electroquímico, vamos al dibujo. Perdón. El gradiente electroquímico representa el hecho de que la diferencia de carga en un sistema me va a dar, ya voy a ponerlo acá, me va a generar la posibilidad de movilizar una sustancia en dependencia de su concentración, de su, ¿dónde está? No están las bombas, no tengo ningún dibujo. En diferencia de su carga eléctrica. Ahora, esto implica lo siguiente. Implica que, por ejemplo, yo tengo una concentración de carga de un lado de la membrana. Por ejemplo, tengo un montón de sodio en el lado de afuera de la membrana. Por lo tanto, está positivamente cargada del lado de afuera. Esta diferencia de carga implica que iones ahora con carga negativa, como cloro o fosfato, pueden ser movidos por el hecho de que tenemos una diferencia de carga de negativo a positivo y entonces van a moverse en dirección del gradiente de carga. Esto me facilita el transporte de muchas sustancias que son ionizables, porque si yo quiero mover un ion positivo y un ion negativo al otro lado de la membrana, solo tengo que garantizar el transporte de uno de los dos y el otro lo va a seguir por diferencia de carga, atraído por la diferencia de carga. ¿Ok? O sea que uno es transportado y el otro, siguiendo la diferencia de carga, más bien es arrastrado hacia el sitio de la diferencia de carga, buscando neutralizar la diferencia de carga. Y esto está guiado, esto está guiado entonces por la diferencia de carga y se puede calcular, ¿ok? En este caso, vamos a hablar de una ecuación, la ecuación de Nernst, que me dice que la diferencia, que la velocidad de transporte de una sustancia a través o siguiendo un gradiente de carga va a estar motivado por dos cosas. Uno, por una constante electroquímica, ¿ok? Que es un valor obviamente ya determinado por las leyes de la naturaleza. Y dos, por la diferencia de concentración de estas dos sustancias. Por lo tanto, me va a decir, si yo tengo tanto de sodio de este lado y tanto de sodio de este lado, la diferencia multiplicada por un constante me va a determinar cierto voltaje a través de la membrana, y ese voltaje es lo que voy a utilizar para movilizar la segunda sustancia. Ahora, ya viste que aquí entramos en el concepto de arrastre, en el cual una sustancia puede arrastrar a otra, y ese es el principio básico del cuarto mecanismo, el mecanismo osmótico. ¿Ok? Mecanismo osmótico se aplica en particular para el agua. Si te das cuenta, el agua tiene algunas particularidades. No es soluble en las membranas. Puedo meterla a través de una transportadora, ¿sí? Y de hecho tengo en todas las células una serie de proteínas transportadoras llamadas acuaporinas, que de hecho son canales específicos para dejar pasar agua, pero en condiciones normales el agua no la voy a ionizar. La gente de química me va a criticar por esto, porque
realmente hay una mezcla de iones ahí, iones hidroxilo más protones, otras, pero no me voy a meter a esa tontería. Pero básicamente en condiciones fisiológicas el agua no está ionizada. Ahora, si no lo puedo ionizar para moverlo por gradiente de carga, si obviamente necesito moverla y no tengo gradiente de concentración de agua, ¿cómo la movilizo? Entonces necesito arrastrarlo y el principal mecanismo para transporte de agua va a ser el mecanismo osmótico. Ya sabemos que en principio una sustancia, en particular una sustancia ionizable, tiene actividad osmótica, o sea, es capaz de jalar agua. No necesariamente tiene que ser un ion. Hay otras sustancias que, aunque no son ionizables, también tienen actividad osmótica. Vaya, pongámosle, por ejemplo, la glucosa. ¿Okay? Son capaces de arrastrar agua en sentido, en favor de un gradiente osmótico, o sea, de donde hay más agua a donde hay menos, o sea, donde hay una alta concentración de solutos, va a jalar agua hasta que los dos valores se equilibren. ¿Okay? Esto es importante. Todo gradiente va a funcionar hasta llegar al punto de equilibrio. Cuando las concentraciones de solutos en ambos lados de esa membrana sean iguales para el movimiento osmótico. No hay manera de detenerlo, pero tampoco hay otra manera de reiniciarlo hasta que el movimiento de solutos termine. Me dice, termina cuando termina. Ahora, este gradiente osmótico va a ser de bastante interés para nosotros porque yo puedo mover agua moviendo solutos, o sea, arrastrándola con un soluto. Y esto más. Este movimiento de agua, este arrastre, lo puedo medir y puedo calcular cuál es la potencia de este movimiento osmótico, o sea, lo que llamamos la presión osmótica. Y la presión osmótica en términos fisiológicos lo vamos a medir generalmente en centímetros de agua, o sea, de hecho hay un experimento ahí clásico, vamos a ver si tienen el esquema de esto. Vamos a ponerlo acá. Aquí. La presión osmótica en centímetros de agua. ¿Dónde está? Por ejemplo, tenemos este sifón. Mira aquí. Tengo una membrana semipermeable que solo me deja pasar agua. No, obviamente, si el soluto pasara, no estoy haciendo nada. Tengo agua pura en el lado B, en el lado derecho de la columna, y aquí un soluto. El soluto jala agua, y este soluto, al jalar agua por el capilar, está sacando el agua a través de la membrana y está aumentando su volumen en A hasta el punto en que es capaz, de hecho, de hacer subir la columna de agua y bajar la otra. Esa diferencia en la cantidad de agua en los dos brazos de la columna está determinado por la cantidad de solutos que tenga. Y la voy a medir, mira, de hecho físicamente la puedo medir como centímetros de agua, ¿ok? Y esta osmolaridad pues va a ser determinada obviamente, por la concentración, decíamos, de solutos en A. Ok, ahora, yo puedo medir esta concentración o su capacidad para inducir un gradiente osmótico. Y nosotros vamos a medir la osmolaridad en miliosmoles, ¿ok? O sea, la cantidad de
osmoles de una sustancia en un litro, generalmente aquí vamos a hablar de agua, ¿ok? En este caso, vamos a decir, entonces vamos a definir el concepto de qué es un osmol, ¿ok? Un osmol no es más que un mol, es el peso de un mol de una sustancia osmóticamente activa, ¿ok? Cuando ya sea que esté disociada o no. Por ejemplo, un osmol de glucosa son 180 gramos de glucosa. Quiere decir que si disuelvo 180 gramos de glucosa en un litro de agua, tengo un osmol de glucosa, ¿ok? Y esa capacidad osmótica es algo que me puede servir para hacer trabajo. En términos fisiológicos, un osmol es un montón. Normalmente nosotros hablamos de la capacidad osmótica de algo en miliosmoles, ¿ok? En miliosmoles. Ahora, para sustancias como el sodio, la osmolaridad, ¿ok? El sodio tiene valencia de 1, la osmolaridad es igual a su peso molecular. Pero para sustancias como el calcio, que tiene valencia de más 2, entonces un osmol es la mitad del peso molecular. O sea, un mol de calcio, de iones calcio, disuelto en un litro de agua, tiene 2 osmoles, o sea, 2000 miliosmoles, porque tiene una valencia doble. Mientras más valencia tiene algo, o sea, más es su capacidad de jalar líquido, porque al fin y al cabo se disocia, se ioniza y las moléculas se dividen. Ahora, como decíamos, nosotros no usamos casi nunca un osmol, eso es una capacidad bien grosera. Usamos miliosmoles. Y en general, para ponerte un caso típico, la osmolaridad plasmática anda un poquito debajo de los 300 miliosmoles. ¿Ok? Su capacidad para jalar agua. Ahora, a todo esto, ya sea que estoy haciendo cualquiera de estos gradientes de osmolaridad, de concentración, etcétera, sigo siguiendo la ley de los ayotes. Pero voy a caer al hecho de que alguna vez yo quiero mover una sustancia en contra de gradiente, o sea, moverla cuesta arriba. Aquí es donde entramos en el concepto de transporte activo de sustancias. Ahora, cuando hable de transporte activo, por fuerza, estoy queriendo mencionar algo que, ¿cómo se llama? Algo que es consumidor de energía. Como te decía, si, suponemos que vamos a mover un objeto pesado a un segundo piso, necesariamente yo tengo que gastar energía. Vamos a poner a Paola y a Paola le vamos a poner el trabajo de cargar 4 botellones de agua al segundo piso. Llenos, por supuesto. ¿Ok? Entonces, es más, como Paola quiere terminar rápido, va a agarrar un botellón bajo cada brazo y va a subir al segundo piso. Para eso necesito consumir energía. No te quejes, tengo una mochila grande, podemos poner, si quieres terminar más rápido, agarrar una mochila grande o un saquito, ponete el tercer botellón aquí en la mochila en la espalda y uno bajo cada brazo, 3 y terminas así. ¿Te parece la idea? Voy a caer, doctor. No me digas que pesas menos que 3 botellones de agua, porque tampoco, no, pero me voy a caer. Bueno,
Mira, da gracias que estamos en 2022 y no en 1985 cuando los botellones eran de vidrio. Ahí sí era peligroso el asunto. Los botellones de agua eran de vidrio y claro, para contener el agua y todo, eran de pared bien gruesa, un botellón bien pesado, sus 5 o 6 libras, vacío. Espérate. Y era gran problema porque no existían bueno, sí existían los oasis, pero nadie tenía oasis en la casa, sino que tenían una cosa como una jaula que basculaba. Entonces, si querías servirte agua, agarrabas el vaso, pero no, esa no era la parte triste, sino que el labio del botellón, o sea, pico del botellón, si tenía una grieta, un despichenamiento, el del agua purificada no te lo aceptaba y eran caros. Entonces había que andar cuidando aquellos babosos botellones que nada golpeara el labio porque si no, no te lo aceptaban. Y las chapas, ¿no? Y en vez de tener una tapa de plástico, tenía una chapa, como las chapas de las botellas de refresco, ¿eh? Había que destaparlo literalmente y no había manera de volverlo a sellar, o sea que tenía que andar buscando con qué tapar. Mira qué fregadera era lo del agua purificada. Doctor, en las imágenes salen más bien con corchos también, como tapón. Con corchos, eso era anterior a mi tiempo, pero sí, había un montón de cosas tenían tapones de corcho, fíjate. Los medicamentos venían con un tapón de corcho. O sea, existía una cosa, obviamente ya existían los medicamentos comerciales preparados, ¿va? Que esos venían con tapón normal. Pero a veces, todavía, generalmente los médicos viejos, los dermatólogos también, ibas a una farmacia, aquí ya queda, ahí en el centro quedaba la Droguería Nacional, y si no la farmacia Simán que queda por allá por el centro. ¿Y cuál era la Barleta? La farmacia Barleta. Tenían farmacéuticos, o sea, tenían un farmacéutico de verdad ahí y tenían laboratorio. Y entonces ellos te podían preparar, ¿no? Lo que se llama un extemporáneo. Mezcle tal y tal cosa en el laboratorio y te preparaban algo. Entonces la botella venía con un corcho y al corcho le ponían como una copita de papel así con un tape para indicar que estaba sellado, que venía sellado del laboratorio. ¿Okay? Ya casi no se hacía cuando yo era niño, pero todavía quedaban, yo creo que ya no va a haber nadie que haga eso, todavía quedaban unos cuantos farmacéuticos a la antigua que eran capaces de preparar medicamentos. Y dicho sea de paso, a mí me empezó a gustar todas las tonteras químicas porque yo me crié en un laboratorio así. Ya te voy a explicar. Mi abuelo, el papá de mi mamá, mi abuelo por parte materna, era farmacéutico. Bueno, era cura realmente, era sacerdote. Mi mamá, su papá era sacerdote. O había sido sacerdote. Bueno, ahí así hay sentido, doctor. Espérate, pero es que la historia es así. Me voy a salir un poco, pero es que la historia es bien divertida. Resulta que mis bisabuelos tenían bastante dinero, ¿ok? Tenían bastante dinero. Eran en Guatemala, tenían tierras, tenían un montón de cuestiones. Entonces, y yo conocí a mi bisabuelo, era un viejito de como de 95 años, fíjate, en esa época, cuando yo lo conocí. Todavía trabajaba, era censor de películas. ¿Sabes qué es un censor de películas? No. El que le pone la clasificación, ¿visto que dice la película para mayores de 15, para mayores de 13, para mayores de 18? Esa clasificación. Bueno, ahora no le paran tanto, pero para clasificar esa película, generalmente el Ministerio de Gobernación hace eso, o la gobernación política. Entonces, la película llega antes de que la exhiban en el cine
y la tienen que llevar a gobernación, y entonces hay un grupo de personas que tienen ciertas funciones especiales en el cine, privadas. Entonces les pasan la película y ellos determinan que si es apta para todo público o para qué audiencia, dependiendo, por supuesto, si tiene violencia o sexo o cualquiera de esas cuestiones. Dice, no, está solo para adultos o para mayores de 18, etc. Bueno, mi bisabuelo trabajaba de eso todavía, tenía como 95 años, y su trabajo, por así decirlo, ya estaba jubilado, era que todos los días el viejito se iba caminando, no sé qué cine, ahí en la ciudad de Guatemala, donde le proyectaban las películas, y él era el que autorizaba o no para empezar, porque si le ponían una película excesivamente violenta o con escenas demasiado fuertes, él podía decir, no, esto no es apto para ser proyectado, y la prohibían. Bueno, tenían dinero. Ahora, mi bisabuelo tuvo y mi bisabuelita tuvieron como 8 hijos, algo así. Entonces, eran de esa gente tradicional, estamos hablando de hace 100 años, ¿va? Y vienen y decían, ok, el primero, el mayor, va a heredar las tierras de cultivo, vaya, ellos sembraban trigo y no sé qué más. El segundo iba para cuestión de que se hiciera comerciante, que no sé qué. El número 3, pero es una cuestión bien tradicional, ¿ok? Que se metiera a la milicia, se metió al ejército, llegó a ser general, ¿ok? El viejito llegó a ser general. Y bueno, total que mi abuelo era el más pequeño, el séptimo, el octavo hijo, algo así. Entonces, tradicionalmente, ese iba para la iglesia, era para la iglesia, decía. Entonces, nadie te andaba preguntando en esa época si querías o no. Lo mandaron a hacerse sacerdote. Ahora, como venía de una familia con dinero, entonces él no iba a ser curita de pueblo, sino que tenían la idea de que fuera a hacer su sacerdocio, y que cuando regresara iba a regresar a la jerarquía de la iglesia. A mí no me pregunté, yo no soy católico, cómo funciona eso. Pero que bueno, que eventualmente para que ya agarrara un cargo directivo y que eventualmente fuera a terminar al Vaticano. ¿Me entiendes? Lo querían para cardenal. Pues viene mi abuelo y se fue, y lo mandaron, perdón, a hacer su seminario a Italia. Me dice, Jaén, nada de que vas a estar aquí en un seminario de pueblo, a Italia. ¿Y a dónde lo mandaron? Pues entre otras cosas, aparte de sus enseñanzas, de su grado de sacerdote, también era necesario que él sacara una carrera universitaria y estudió farmacia. Y vino graduado de farmacéutico, imagínate. Bueno, lo regresan a Guatemala. La idea es que lo iban a hacer obispo, pero para ser obispo primero tenés que tener una parroquia, creo. Entonces le dijeron, bueno, está bien, para cumplir con la formalidad, te va a mandar 6 meses, 1 año a un pueblo, de cura párroco, para que estés ahí, solo terminas el tiempo mínimo y venís para acá de regreso y te vamos a hacer obispo, y ya te quedas entre los jefes de la iglesia. Bueno, mandan a mi abuelo, que tenía como 20 y pico de años, conste, 22, 23 años, y lo mandan de cura. Pues resulta que a dónde lo mandan, pues estaba de curita, y llega una feligresa muy católica, muy bonita, a rezar. A mi abuelo se le huele el fusible y no se le ocurre cosa mejor que hacer que fugarse con la feligresa. ¿Sabes quién era la feligresa, verdad? Mi abuelita, sí. Hola. Se fugó a mi abuelita. Obviamente le quitaron el título de sacerdote, mis bisabuelos lo desheredaron. Bueno, fue que terminó un relajo de primera categoría, y entonces él se quedó ahí en el pueblo y puso la primera farmacia, la botica. De hecho era una botica porque tenía laboratorio y todo. Y el socio de él, bueno, después de cuando murió mi abuelo, se quedó con ella el hermano de mi abuela, mi tío.
y el socio de él puso su farmacia también, ¿ok? El socio de él era el vecino de al lado, ¿ok? Y puso también la competencia, cuando yo era niño, en el pueblo de mi abuela había 2 o 3 farmacias. Una era la de mi tío, la otra era la de los vecinos de al lado, que son de esa gente, de esa clase de vecinos, de amistades, que son, básicamente son como tu familia, ¿va? O sea, que vos tenía yo como 9, 10 años, los hijos de este señor, bueno, los nietos, porque ya eran, la generación ya eran los nietos de esta gente, son de mi edad, y de eso que vos entras a la casa del vecino como que fuera tu casa y podés abrir la refrigeradora y servirte un refresco, de esa clase de relación, y ellos tenían la farmacia con laboratorio más grande, ¿okay? Entonces, el dueño de la farmacia era re alcahueto conmigo, me dejaba jugar en un laboratorio de esos. Ahí aprendí a mezclar y a hacer barbaridades, ¿ok? Con un laboratorio profesional, nivel farmacia. O sea, ahora me divierte porque a los niños, ay, que no sé qué, que los mandas a comprar un litro de isopropílico a estos que tienen, que ya son casi adultos, tienen 15 años mi hijo, y lo mando a comprar un litro de isopropílico y le empiezan a preguntar que para qué lo quiere, ¿va? Yo a los 7 años, imagínate, un barril de 55 galones que decía ácido sulfúrico 80 grados. Yo podía solo servirme de ahí con la bomba y empezar a jugar con sulfúrico, y aquí decía, qué sé yo, acetona al 100%, y literalmente yo me podía servir como que me estuviera sirviendo agua. Ahora me entendés de dónde me viene la vocación de científico loco, ¿ah? Mi abuelo hubiera estado feliz. Ahí fue cuando empezó a volar el garaje, doctor. Por ahí, ya hacía explosivos en la primaria. ¿Okay? Por cierto, la farmacia todavía existe. Allá en de donde es mi mamá. Farmacia todavía existe. Ya está viejito, el señor ya está viejito, pero ahí tiene todavía su laboratorio. Tengo años de no ir, pero me voy a ir a dar una vuelta uno de estos días para saludarlo, para preguntarle si todavía guarda el montón de cosas peligrosas atrás del laboratorio, para ver qué mantiene. Bueno, regresemos al asunto con lo de la transportadora activa. Ahora, tenés que gastar energía para mover algo mediante transporte activo, o sea, necesariamente hay que quemar ATP. La ventaja que tiene el transporte activo, uno, es que es independiente de gradiente, o sea, yo puedo bombear contra gradiente. Y número 2, esa energía que yo gasté para mover una sustancia, la puedo utilizar para mover una segunda sustancia sin que haya gasto adicional de energía, por arrastre. O sea, tengo ahora mecanismos para darle jalón a una sustancia. O sea, si yo gasté, por ejemplo, energía para bombear sodio hacia el exterior de la célula, no solamente generé un gradiente de concentración con el gasto de energía, también generé un gradiente eléctrico. Ahora yo puedo utilizar, por ejemplo, ese gradiente eléctrico para mover cloro, y el movimiento del cloro es gratis en términos de energía, porque sencillamente estoy aprovechando un gradiente que ya fue generado. Okay. Puedo también hacer, aquí en el fenómeno de transporte activo, voy a tener 2 variedades. La primera, como decíamos, es el transporte activo simple, en el cual utilizo una bomba iónica. En la bomba iónica, nuevamente, acuérdense que todo esto es proteína. Tengo 2 subunidades. La primera es una ATPasa, ¿ok? Una ATPasa que en sí es la que gasta energía. Y la energía que generó quemando ATP va a mover la segunda subunidad, que es lo que es propiamente la compuerta iónica. Esta compuerta, que está en condiciones normales, está cerrada, o sea, solamente
aquí venimos con la primera gran diferencia. Las transportadoras activas sí solo trabajan en una dirección. No es posible invertir la dirección de la transportadora. O sea, si por ejemplo tengo una TPASA, una bomba de sodio, la bomba de sodio solo trabaja de adentro hacia afuera. No puedo meter sodio con esa bomba. Aunque quisiera, e independientemente de si estoy utilizando o no energía, tengo que limitarme a una sola dirección. Quiere decir que si yo meto por un lado sodio, saco por un lado sodio y lo tengo que volver a meter, tengo que tener un canal pasivo de sodio para permitir la dirección contraria. ¿Okay? Quiere decir que esta subunidad, esta transportadora tiene una serie de cosas. Voy a ver si tienen acá una ilustración. Permítame. Transportadora activa. Bueno, no se ve acá. No se ve acá el cotransporte. Ok, bueno, lástima. El punto es que andaba buscando una ilustración donde se veía el mecanismo de la bomba. El punto es que una vez que consumo ATP, ok, ya volví, porque se cayó un momentito la conexión. Bueno, la transportadora, como decíamos, tiene un estado normalmente cerrado. Una vez que gasté ATP, esta ATP lo que se utiliza es primero para abrir el lado interno de la transportadora y aceptar lo que estés moviendo, sodio o lo que sea. Luego, una vez que se unió el sodio, la porción interna se cierra y la porción externa se abre y expulsa el ligando. Quiere decir que primero abre, acepta, transporta al otro lado y vuelve a cerrarse. Para ese proceso es que necesitas el gasto de ATP. Ahora, eso sería una transportadora activa bastante simple. En la vida real, no tendrías muchos ejemplos de ese tipo de transportadoras porque estás gastando un montón de energía para hacer eso y mover una sola cosa no es práctico. Entonces tenemos dos mecanismos. El primero es lo que vamos a llamar cotransporte. Y el cotransporte implica que este sitio de unión ya no es único, sino que hay dos sitios. Por ejemplo, tenemos la famosa transportadora sodio-glucosa o una TPasa sodio-glucosa, en la cual yo estoy. No, miento. Empecemos por las ATPasas que cotransportan algo. Por ejemplo, sodio y potasio o sodio-calcio. ¿Ok? Quiere decir que tiene dos sitios activos. Un sitio activo para unir sodio y otro sitio activo para unir calcio. Y que tienen que estar los dos sitios activos ocupados para que la transportadora pueda cambiar de configuración y enviar las dos cosas para afuera. ¿Ok? O para adentro, según sea el caso. Generalmente para afuera. Ok. Básicamente el viejo principio de que este bus sale cuando esté lleno. Quiere decir que en una cotransportadora, si falta una de las dos sustancias las cuales va a transportar, no hay transporte. ¿Ok? O sea que yo puedo bloquear una transportadora inhibiendo uno de los dos sitios activos, ya sea porque se unió a alguna sustancia que es muy parecida, pero que no pasa, o sea, que básicamente trabaste el sitio activo,
o dos, que no está esa sustancia disponible. Ese es un mecanismo, un cotransporte. Recuerden, en cualquier cotransporte, ya sea activo, como en este caso, o también tenemos cotransportadoras de difusión facilitada, o sea, que actúan bajo el mismo principio, pero sin gasto de energía a favor del gradiente, y que en toda cotransportadora, si tiene dos sustancias que transportar, tienen que estar presentes las dos sustancias para mover esta sustancia hacia el otro. Es que Doctor, se está trabando. ahí vamos. Yo no sé por qué, qué raro que esté inestable la conexión, casi nunca pasa. Bueno, como decían, una contratransportadora. Ahora tengo una situación diferente. Siempre tengo que tener las dos sustancias que voy a contratransportar, una en un lado y la otra de la membrana y la otra en otro lado de la membrana. Una vez que se unen a los sitios activos, ya sea en forma pasiva, que es muy raro, pero más probablemente en forma activa, la ATPasa gasta energía en sacar X contra gradiente de concentración. Pero la sustancia que es contratransportada no gasta energía. Esa viaja gratis. Y viaja gratis incluso aunque esté viajando en contra de gradiente. ¿A qué me refiero con eso? Es lo siguiente. Por ejemplo, vos tenés dos ascensores, ¿ok? Entonces, los dos ascensores están puestos de tal manera que están conectados así y uno es el contrapeso del otro. Es la manera normal de hacerlo, de hecho. Entonces, cuando Paola, por ejemplo, se va a subir, está en la planta baja, sube, aprieta el botón del ascensor, este ascensor gasta energía para subirla. Pero el otro ascensor que va para abajo, no está gastando nada de energía. De hecho, está aprovechándose. Quiere decir que puede venir Roberto, subirse en el ascensor que baja y realmente no se gastó energía en movilizar a Roberto, solamente para el ascensor que subía. Lo mismo sucede acá. Solo gastas energía para el transporte activo dependiente de energía. El otro contratransporte es absolutamente gratis. ¿Ok? Y la razón de que existe el contratransporte, entre otras, es porque me permite movilizar selectivamente una sustancia, incluso manteniendo el equilibrio, ya sea o el equilibrio de carga o el equilibrio osmótico. Vaya, por ejemplo, yo voy a sacar calcio con una ATPasa de calcio, pero si yo estoy sacando calcio hacia el exterior de la célula, estoy generando tanto un gradiente osmótico, el calcio es osmóticamente activo, como un gradiente de carga. Ok, pero yo lo que quiero es sacar el calcio y lo puedo sustituir por otra cosa. Entonces agrego una contratransportadora que mete magnesio. Tiene la misma carga, entonces saqué dos cargas positivas, metí dos cargas positivas, gradiente de carga no existe. Saqué una sustancia osmóticamente activa, metí una sustancia osmóticamente activa. Por lo tanto, no hago gradiente osmolar. Entonces, me permiten selectivamente cambiar la composición sin necesariamente generar un gradiente. Y vamos a ver que para el movimiento de iones voy a encontrar muchos mecanismos de contratransporte porque son muy útiles para generar
selectividad. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una contratransportadora. Vamos a poner la ilustración. Esta, por ejemplo, tenemos una contratransportadora sodio-calcio. Esa la vamos a encontrar en el músculo con mucha frecuencia. En el músculo, en donde, como el calcio era necesario para iniciar la reacción de contracción, esta contratransportadora me está bombeando el calcio para afuera del músculo. Me está bombeando, como decíamos, calcio para afuera del músculo para evitar que siga manteniendo una reacción de contracción, pero me está metiendo sodio para evitar que me cambie el gradiente osmótico. La de la derecha es una contratransportadora sodio-hidrogenión o sodio-protón, como la querás llamar. Y esta es lo que la vas a encontrar en el túbulo renal. Fíjate, estoy metiendo sodio del exterior, o sea, de la orina, hacia acá. Recuperación de sodio, ¿ok? Evito perder sodio por la orina. Pero para mantener el gradiente electroquímico, lo estoy intercambiando por protones. Y ahí, de hecho, estoy matando dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que recupero el sodio, estoy eliminando ese hidrogenión que es ácido. Me sirve para deshacerme de los ácidos orgánicos. No solamente recupero el sodio, sino que estoy estableciendo el pH del intersticio y por lo tanto el pH sanguíneo, intercambiando una cosa por otra, ¿ok? Y aquí tenemos, vaya, en la idea del cotransporte. Miren lo que hablaba de las cotransportadoras, por cierto, aquí sí se ve. Mirad la idea de que tenés un sitio de unión para uno y un sitio de unión para el otro, y los dos tienen que estar ocupados para que funcione esa cotransportadora. Aquí tenemos un mecanismo, mira, total. Y esta figura es lo que te muestra cómo puedes combinar, de hecho, porque todos estos mecanismos que hemos hablado aislados, también yo los puedo combinar. Mira lo que está pasando acá. Esto es en el intestino. Tengo sodio. Y mira que el sodio, estoy agarrando sodio que está en la célula y lo estoy haciendo transportar activamente con una ATPasa hacia los espacios que hay entre célula y célula. Esto es lo que llamamos el sector vasolateral de la célula. Yo tengo sodio acá. Lo bombeo para afuera de la célula. Entonces, ¿qué pasó? Creé un gradiente. Porque ahora, al sacar, ponele que aquí había 30 y 30. Saqué el sodio. Entonces, ahora tengo 30 en la luz, 0 adentro. Hay un gradiente. ¿Correcto? Ok. Por lo tanto, este me va a favorecer que el sodio entre a la célula, ¿ok? Movido por un gradiente de concentración que yo generé con una ATPasa, que estoy absorbiendo sodio. Y ahora yo tengo acá una concentración alta de sodio en el sector vasolateral que es mayor que el que está en el tejido del intersticio. Por lo tanto, ¡pum!, entra al intersticio. Gasté toda la energía acá. Y el agua, como metí un soluto osmóticamente activo, que era el sodio acá, entonces ahora yo estoy jalando agua por ósmosis. No, iba a decir por osmosis, pero osmosis es algo mucho más interesante. Es uno de los mejores LP de Ozzy Osbourne. ¿Okay? O sea que jalé por ósmosis agua que está siendo arrastrada por el sodio. Fíjate bien que ahí hay 3 procesos. Un proceso de difusión, un proceso de transporte activo y un proceso osmótico. 3 procesos que me están jalando por transporte activo, sacando sodio de la célula. Por difusión, jalando sodio de la luz del intestino hacia la célula para reemplazar al sodio que acabo de sacar. Y por ósmosis,
agua para mantener el gradiente osmótico, para jalada por el sodio, para mantener las concentraciones dentro de un valor constante. 3 procesos, moviendo 2 sustancias, pero solo gasté energía para uno de los 3 procesos. Vos podés generar suficiente gradiente, suficiente movimiento de sustancias con una ATPasa para mover 3 o 4 cosas a la vez, ¿ok? Si es necesario. Y la capacidad de transporte, cuando tenés una combinación de estas reacciones, esa capacidad de transporte te lo va a determinar una sola cosa, que es la capacidad de la ATPasa o el ritmo en el cual la ATPasa mueve esa sustancia. Ahora, obviamente que las ATPasas no tienen una capacidad infinita. Pero ¿qué pasa si yo necesito más capacidad de transporte? ¿Qué hago? ¿Más energía? Más ATPasas. Ok. Si ponerle tengo 100 bombas moviendo X cantidad de un soluto a un lado y aún así necesito transportar más, las ATPasas son bombas proteínicas. Sencillamente sintetizo más canales para aumentar la cantidad de transporte. Quiere decir que yo puedo regular la cantidad de transporte que hago, el volumen de la sustancia que estoy moviendo y su concentración, regulando la cantidad de bombas que tengo trabajando en un momento. Y eso es relativamente fácil de hacer porque existen mecanismos genéticos para regular eso, ¿ok? A diferencia de los mecanismos de transporte de difusión simple o facilitada, donde tengo que tomar en cuenta un montón de variables como la concentración de un soluto de un lado y otro de la membrana, la temperatura, etcétera. Con las ATPasas, sencillamente lo único que tengo que tomar en cuenta es cuántas bombas tengo instaladas en la membrana. Por lo tanto, es paradójicamente mucho más controlable que cualquier otro canal. Ahora, como decíamos, ¿qué tanta energía se ocupa? Y aquí tengo un punto. Mientras más aumente la concentración, ya que estábamos hablando de consumo de energía, mientras yo más tenga que generar un gradiente, o mientras más grande sea el gradiente que yo necesito generar, gasto más de energía. Y el gasto de energía es logarítmico, el crecimiento es logarítmico. Quiere decir que si yo tengo que ponerle para subir la concentración de una sustancia imaginaria, de 1000 a 2000 miliosmoles, y para para subir esa concentración necesité X cantidad de energía, necesité 400 joules. ¿Ya? Ahora, si yo quiero subir ¿cómo se llama? Ahora de 2000 a 3000 miliosmoles. Ok, o sea, duplicar la concentración. Ya no necesito el doble de energía. Necesito 10 veces más energía. ¿Ok? Ya necesito 4000 joules para mover de 1000 o de 2000 a 3000, porque estoy peleando contra una pendiente más alta. Mientras más quiera aumentar el gradiente de concentración, el gasto de energía se dispara. Por lo tanto, la limitante en la capacidad que tiene una transportadora activa de subir el gradiente de algo está más limitado por la cantidad de energía que haya disponible o la capacidad que tengan las ATPasas para consumir
energía. ¿Ok? O sea que yo no puedo subir la concentración de una sustancia infinitamente contra una, ¿cómo se llama? Infinitamente contra gradiente. Hay un límite, ¿ok? Hay un límite a la capacidad de la capacidad de concentración. ¿Ok? Ahora, hay diferentes tipos ¿cómo se llama? De transporte activo primario y secundario. Eso vamos a ir, de hecho, vamos a toparnos con varias, ¿cómo se llama? Varios mecanismos a lo largo de esta discusión, a lo largo del semestre, para casos específicos, en particular, cuando hablemos del riñón y hablemos de la mucosa digestiva, vamos a ver que hay diferentes mecanismos específicos para transportar cosas como sodio, hidrogenión, cloro, que tienen sus bombas específicas. Ahora, hasta ahorita hemos hablado de cuestiones tamaño molécula. Pero ¿qué sucede cuando queremos mover algo más grande? ¿Ok? Veamos, por ejemplo, acá. ¿Dónde estoy? Aquí. O sea, procesos de endocitosis, que aunque no son un transporte directamente a través de la membrana, pero sí vamos a meterlo acá porque son cosas que atraviesan al interior de la célula. Pongamos acá, ahí tenés una célula en la figura de la... ¿Cómo haces para capturar una bacteria, por ejemplo, o un virus pequeño, grande? Faltaron los virus medianos ahí, etcétera. Pero esto es demasiado grande, obviamente, para pasar por una transportadora. Ya no es una molécula, ¿ok? Ya entonces hablamos de procesos de endocitosis. Y aquí tenemos dos mecanismos específicos. El primero es lo que vamos a llamar pinocitosis. Pinocitosis aplica para ingerir, para que una célula sea capaz de ingerir o englobar sustancias que son más grandes que un ion o que un aminoácido, pero que no son organismos enteros. Vaya, por ejemplo, vas a capturar una proteína entera. Sí, porque hasta ahorita hemos hablado de capturar cosas como sodio, y el sodio tiene un peso de 23, pero yo quiero meter una proteína entera y esta proteína tal vez pesa 400,000. Definitivamente no hay ningún canal molecular que vaya a dejar pasar una cosa de ese tamaño. O dos, estoy queriendo captar una bacteria y aquí tengo, obviamente, que hablar de un mecanismo en el cual yo voy a movilizar la membrana en sí para dar vuelta a las dos, que es un mecanismo de fagocitosis. Empecemos por el caso de la pinocitosis, ¿ok? Las moléculas grandes. Aquí tenemos, voy a ampliar permítanme un momentito, ¿qué pasa? Ya. Permítanme, ahí. Empecemos con la pinocitosis. En el caso de la pinocitosis, yo tengo una molécula grande, puedo tener incluso una vesícula. Mira, aquí tengo una proteína. Y aquí tengo, se ve en la ilustración, vamos por A. Vemos que hay una serie de características de membrana para permitir la pinocitosis. Quiere decir que no es una membrana así cruda, sino que tiene que haber un par de pequeños detalles. En primer lugar, la pinocitosis ocurre en estas hendiduras de la membrana, lo que llamamos una hendidura revestida o hendidura forrada, y en el fondo de esa hendidura tengo una serie de receptores que se ven ahí en verde, ¿ok? Que son capaces de unirse, obviamente, a una molécula específica. En este caso estamos hablando de una proteína.
Y esta proteína, pues, tiene su receptor, obviamente específico para ello. Debajo de la membrana vamos a tener estas proteínas que se llaman clatrinas. Esta es una proteína que es capaz de deformarse y contraerse. Entonces, cuando esta clatrina, que es capaz de invaginarse, está en un estado relajado. Cuando la proteína se une al receptor, este receptor induce un cambio en la configuración del receptor y este receptor a su vez induce un cambio en la clatrina. Si te das cuenta ahí, esta vesícula empezó a invaginarse, o sea, intentando cerrarse sobre sí misma. Mientras tanto, la proteína se une estrechamente, o sea, al receptor, diferente de la mayoría de las uniones de sustancia al receptor, donde la unión es bien débil y se puede soltar. Aquí ese receptor va a tratar en lo posible de amarrar esa proteína para que no se mueva. Luego, el tercer paso es que la clatrina empieza a invaginarse, mira, empieza a invaginarse y a tratar de hacer un saquito cerrado. Al mismo tiempo, dentro de todas las células, hay alguna cantidad de la proteína contráctil estándar, que es actina y miosina. Y estas, actina y miosina, van a ser unidas, o sea, van a ser atraídas a la clatrina, que en ese momento, cuando fue unida al receptor, aparte de invaginarse, activó unos sitios para conectarse con la actina y la miosina. Se unen y al mismo tiempo que esta clatrina se une a la actina y miosina, estas forman un complejo y empiezan a contraerse para cerrar la vesícula. O sea que en ese momento lo que tengo es algo parecido a una bolsa. ¿Okay? La idea es el concepto de que tenés una bolsa molecular formada por las clatrinas y que la actina y la miosina que están en el borde, una vez que se unen a la clatrina, son capaces de cerrar, de contraerse y cerrar la apertura de la bolsa para cerrar esta cavidad y convertirla en una vacuola. La idea es que una vez que se cerró, la vacuola recién formada se desprende de la membrana de la superficie y queda como una vacuola separada. Ahora, dentro de esta vacuola, el contenido, bueno, la clatrina se disgrega, hay que aclarar, la clatrina se disgrega, se degrada, y el contenido de la vacuola ahora es sujeto, bueno, a cualquier proceso. Puedes inyectarle enzimas a la vacuola para destruirla, puedes digerir la proteína, puedes hacer cualquier cosa que sea necesaria, porque eso ya es independiente del proceso de la ¿cómo se llama? Del proceso de formación de la vacuola. ¿Qué hagas con ella? Bueno, ya eso es diferente. Ahora, ¿cómo se llama? Con la fagocitosis. Bueno, trabaja parecido, ¿ok? Ahora, a grandes rasgos, vos dirás, bueno, es lo mismo, lo único que estamos aplicando la fagocitosis a cosas más grandes como una célula, vaya, como una bacteria. Pero hay un par de diferencias importantes. Vamos a ponerlo acá. La primera diferencia es que ¿cómo se llama? En la fagocitosis, la membrana no se invagina, o sea, no se hace para adentro, sino que al contrario, la membrana empieza a extenderse, se evagina para rodear a la bacteria o lo que sea que estás ingiriendo. Acuérdate, en la pinocitosis lo que hacías una cavidad, una hendidura. Aquí es al contrario, tenés una evaginación de la membrana. 2,
La actina y la miosina, diferencia número 2, la actina y la miosina, en vez de estar solo en el borde del anillo de la vesícula, como en la penocitosis, están a lo largo de toda la extensión de la membrana y son capaces de contraerse para englobar a la sustancia. 3. En una vesícula de fagocitosis, inmediatamente va a inducir una reacción. Puede que suceda con las, ¿cómo se llama? Con la pinocitosis también, pero en el caso de la es más notario. Se van a unir dos tipos de vesículas. Una es una vesícula de un tipo específico llamado un lisosoma. En los lisosomas tenés una serie de enzimas, generalmente enzimas proteolíticas, que son capaces de disolver la proteína de la vesícula de fagocitosis o pinocitosis que tenés acá. Ahora, el problema con las enzimas proteolíticas es que solamente atacan proteínas y aun a veces puedes tener ahí fosfolipasas para disolver membrana, la membrana de la bacteria invasora. No todas las bacterias responden a ella. Y 2, ¿qué pasa si digerís algo como un virus que no tiene ese tipo de membrana? Su cápside es básicamente una serie de glucoproteínas que son bien resistentes, ¿va? Y acá fueron hechos para durar en un estado inactivo un tiempo. Entonces, la segunda posibilidad de unión en la fagocitosis es que se le une un peroxisoma. Un peroxisoma tiene dos cosas en el interior. Una es peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Y 2, una enzima catalizadora, una catalasa o una peroxidasa, que es capaz de degradar el peróxido en agua, oxígeno y, a ver, ¿cuál es el tercer producto de la reacción de peroxidasa? A ver, Paola, ¿nunca te has hecho rubia? Calor. No me hice rubia, doctor, pero es calor. ¿Cómo lo sabes? ¿Ya estuviste descomponiendo peróxido? No, pero tiene que haber una disipación de calor por pérdida de energía. Ok, de hecho, fíjate que el peróxido se utiliza para un propósito muy específico en el laboratorio. Si yo agarro peróxido al 3%, que es el que tenés en el botiquín, la temperatura sube como a 36 grados, 36, 37 grados. Si yo subo el peróxido doble concentración a 6%, sube como 45 grados, ¿ok? De hecho ya es tan caliente que es un poquito difícil de tolerar. Se utiliza, acordate, en cirugía para parar sangrado. Por ejemplo, en neurocirugía usamos mucho peróxido. Ok, si lo subís a nivel 12%, que es más o menos lo más fuerte que lo encontrás, que es el color que lo utilizan los peluqueras para desteñir pelo, la temperatura sube como 80 y pico grados. Y a 13.6% obtenés agua hirviendo. ¿Okay? Podría servir agua. Se pierde un poquito en la reacción, o sea que no llegas a los 100 grados, pero el peróxido se utiliza, el calor que produce es porque si yo tengo una concentración conocida de peróxido de hidrógeno, me produce vapor a una temperatura conocida y constante, cosa que es bien difícil de obtener por cualquier otro medio. Se usa mucho en el laboratorio cuando necesitas tener vapor a temperatura. Para calentar algo a una temperatura exacta, usas peróxido. Ok. Y al 75%. ¿Sabes para qué se utilizaba el peróxido al 75%? ¿Paola? Generar energía, no sé. Por calor. Los alemanes lo utilizaban para sus aviones cohete. ¿Ok? En la Segunda Guerra Mundial, estos desarrollaron un avión cohete porque era el único que era capaz era el vehículo más rápido de su época. Ok, y el motor quemaba originalmente peróxido
de hidrógeno con, le inyectabas un catalizador que era permanganato potásico y para aumentar la temperatura de la reacción le agregas metanol y monometilhidracina. Es un motor, lo que llama un motor bicomponente. Ok, con una cosa interesante, el permanganato que usas como catalizador es morado, un morado bien brillante. Entonces el escape del cohete es morado. ¿Okay? Una cosa rarísima. Para que veas la capacidad que tiene el peróxido de hidrógeno de destruir sustancias. Ah, por cierto, para volar el avión ese tenías que usar un traje de asbesto. ¿Okay? Un uniforme era de asbesto, porque si te cae peróxido al 80% en la piel, es más corrosivo que el ácido y literalmente te disuelve en vivo. ¿Okay? Ahora imagínate peróxido dentro de una vesícula y una enzima para crear calor que destruye las bacterias y radicales libres de oxígeno que destruyen cualquier cosa, en particular los lípidos. El segundo propósito de la fagocitosis para destruir invasores es que puedes agregarle una vesícula de fagocitosis, unirle un peroxisoma y utilizar el peróxido de hidrógeno para acabar con lo que haya ahí adentro. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que estás haciendo es digiriendo cualquier sustancia. Ok. Entonces, bueno, aquí vamos a terminar esto. Yo creo que cubrimos todos los mecanismos básicos. Mañana el tema es, déjame ver. Regulación genética de la síntesis de proteínas. Ok, entonces mañana el tema es en vivo. Ok, porque eso sí, eso hay que explicarlo. ¿Alguien tiene una pregunta del tema de hoy? No, doctor. Todo No, bien, gracias. Ok, bye. Entonces nos Hasta vemos mañana. Ok, bye. Acuérdense de enviarme los grupos al correo. Ok, bye. Sí, sí. Muchas gracias, doctor. Feliz día. Bye.